Te han mentido. El placer, esa búsqueda constante de gratificación inmediata, no te da libertad, te aprisiona. La sociedad te ha convencido de que cuanto más disfrutes, más libre serás. Pero la verdad es que cada vez que caes en la trampa del placer superficial, pierdes un poco de tu poder interior. La verdadera libertad no está en la indulgencia, sino en el dominio de ti mismo, en la capacidad de alejarte de las tentaciones que limitan tu crecimiento. En este video, exploramos cómo el placer puede convertirse en una prisión mental y cómo solo a través del autocontrol y la sabiduría estoica podemos recuperar el control de nuestra vida. Es hora de romper esas cadenas. Déjame contarte una historia. Lucas vivía para los placeres del momento. Cada día era una carrera frenética hacia la próxima gratificación, una compra impulsiva, una fiesta, una comida deliciosa. Creía que la libertad se encontraba en esos momentos de euforia instantánea. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de estar rodeado de cosas que le daban satisfacción temporal, se sentía cada vez más vacío, como si algo le faltara, aunque no pudiera identificar qué era. Una noche, después de una fiesta que no le dejó ningún recuerdo duradero, se encontró con un viejo amigo que lo miró fijamente y, con calma, le dijo: «Lucas, ¿alguna vez te has detenido a pensar que cuanto más persigues lo que crees que te da libertad, más te aprisionas en una trampa que tú mismo has creado? Lo que estás buscando no es libertad, es una ilusión». Esas palabras le golpearon como una realidad inesperada. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Al amanecer, decidió tomar un camino diferente. Abandonó la carrera por las gratificaciones inmediatas. En lugar de buscar la próxima fiesta, se centró en momentos de calma, de reflexión y en la construcción de su bienestar desde adentro. Se dio cuenta de que los placeres momentáneos lo mantenían atrapado, mientras que la verdadera libertad se encontraba en su capacidad de controlar sus propios deseos. Con el tiempo, Lucas comenzó a sentirse más ligero, más libre, como si hubiera dejado atrás una prisión invisible. Al final, entendió que el verdadero poder no está en lo que buscas, sino en lo que decides dejar de lado. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente: a partir de hoy decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. La trampa del placer inmediato. El placer fugaz que todos buscamos constantemente nos promete felicidad, pero solo nos deja con una sensación de vacío y dependencia. ¿Realmente estamos siendo libres o simplemente estamos atrapados en una ilusión que nos consume? Vivimos en una sociedad que promueve la gratificación instantánea como el camino hacia la felicidad. Compras rápidas, redes sociales, comidas rápidas, entretenimiento sin pausa. Todo parece indicarnos que la libertad se encuentra en la satisfacción instantánea de nuestros deseos. Pero, ¿realmente estamos alcanzando la libertad o simplemente nos estamos hundiendo más en una prisión invisible? Los estoicos nos enseñan que la búsqueda constante de placeres efímeros nos aleja de la verdadera libertad. Epicteto lo expresó de forma contundente: no busques que los acontecimientos ocurran como quieres, sino que quieras que ocurran como ocurren. Esta frase no solo nos recuerda que el control está en nuestra capacidad de aceptar lo que la vida nos presenta, sino también que el deseo insaciable de placeres momentáneos es, en sí mismo, una forma de esclavitud. El placer inmediato, aunque tentador, no es más que un engaño que nos promete satisfacción a corto plazo. Sin embargo, en el fondo nos deja vacíos. Es como si estuviéramos buscando llenar un pozo sin fondo, y cuanto más cavamos, más nos alejamos de la verdadera plenitud.
Este tipo de placer es fugaz, superficial y por lo general nos lleva a más deseos, como un círculo vicioso que nunca se rompe. Imaginemos que estamos caminando por un bosque lleno de árboles frutales. Cada fruta que tomamos es un placer que nos satisface en el momento. Pero, al igual que el placer que buscamos en la vida cotidiana, cada fruta se consume rápidamente y el hambre vuelve poco después. Mientras tanto, el verdadero bienestar está en aprender a encontrar satisfacción sin depender de lo externo, en cultivar una mente serena y resiliente que no sea arrastrada por el impulso de la gratificación instantánea. Los filósofos estoicos nos recuerdan que nuestra libertad se encuentra en la capacidad de dominar nuestros deseos, en lugar de ser dominados por ellos. Séneca lo dijo claramente: la mayor riqueza es vivir contento con poco. No se trata de renunciar al disfrute, sino de entender que el verdadero gozo no depende de la constante búsqueda de lo que nos parece placentero, sino en aprender a encontrar la satisfacción en lo que realmente importa. El placer inmediato se presenta como una solución rápida a nuestros anhelos, pero en realidad es una trampa. Nos mantiene distraídos de lo que realmente importa, nuestra paz interior, el autoconocimiento y la capacidad de vivir con equilibrio. Cuanto más buscamos gratificación externa, más nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. La verdadera libertad no se encuentra en satisfacer los deseos momentáneos, sino en aprender a vivir sin ellos. Marco Aurelio también lo decía: la felicidad depende de nosotros mismos. Y esa felicidad no viene de la inmediatez del placer, sino de la capacidad de vivir en armonía con lo que somos. Es hora de salir de la trampa del placer inmediato y comenzar a practicar la autodisciplina, la reflexión y el desapego. La libertad se encuentra en el dominio propio, en vivir según nuestras propias reglas, no las impuestas por un mundo que constantemente nos tienta a buscar lo fácil. El placer genuino no proviene de la gratificación instantánea, sino de vivir con propósito y profundidad. 2. El precio oculto de la gratificación instantánea. Lo que parece ser una recompensa inmediata es, en realidad, un precio que pagamos a largo plazo. Cada vez que buscamos un placer efímero, estamos hipotecando nuestra paz mental y nuestra libertad emocional. La gratificación instantánea tiene una apariencia seductora, nos promete una recompensa rápida, un gusto, un placer, un alivio momentáneo, ya sea en la forma de una comida deliciosa, una nueva compra, un like en las redes sociales o simplemente huir de las responsabilidades con una distracción. Esta búsqueda nos llena de satisfacción temporal. Sin embargo, el precio de este placer inmediato no siempre es evidente al principio, pero sus consecuencias a largo plazo son profundas y costosas. Los estoicos enseñaban que detrás de la gratificación instantánea se oculta un costo que rara vez percibimos de inmediato. Como dijo Séneca: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Cuando nos rendimos al placer sin reflexionar sobre sus consecuencias, dejamos que los vientos del deseo nos lleven por cualquier rumbo, perdiendo el control sobre nuestra dirección y propósito en la vida. Cada acción impulsiva que nos da placer inmediato es un paso más lejos de nuestra estabilidad emocional y paz mental. La gratificación instantánea nos distrae de lo que realmente importa, de lo que realmente nos lleva a una vida plena y equilibrada. Cada vez que buscamos esa recompensa rápida, estamos hipotecando nuestra paz mental y nuestra libertad emocional. El placer inmediato se convierte en una carga a largo plazo, una cadena invisible que nos atrapa sin que nos demos cuenta. La ansiedad, la insatisfacción crónica y la sensación de vacío surgen cuando el regalo de la gratificación instantánea desaparece rápidamente,
dejándonos con más deseos insatisfechos. Imaginemos que compramos algo con la esperanza de que eso nos hará felices. Puede ser un gadget de última tecnología, una prenda de ropa exclusiva o una cena en un restaurante de lujo. El disfrute inicial es real, pero pronto desaparece y lo que queda es una sensación de vacío. Ahora, en lugar de haber ganado algo significativo, nos encontramos atrapados en un ciclo de deseos insatisfechos, siempre buscando la próxima gratificación para llenar ese vacío. Como Epicteto explicó, la libertad es el único bien, todo lo demás es esclavitud. Cada vez que buscamos el placer sin control, nos alejamos más de la verdadera libertad. Este precio oculto afecta nuestra paz interior. Cada deseo insatisfecho, cada necesidad no controlada si no se maneja, consume nuestra energía mental y emocional. El vacío que dejamos cuando buscamos gratificación rápida es reemplazado por una sensación de falta, de que nunca es suficiente. Empezamos a depender de la recompensa inmediata para llenar ese vacío, y antes de darnos cuenta, nos hemos vuelto prisioneros de nuestros propios deseos. La filosofía estoica nos invita a ver más allá de este engaño. Marco Aurelio nos recuerda: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. La verdadera satisfacción proviene de la capacidad de controlar nuestros deseos y de construir una vida significativa y deliberada, no de las recompensas fugaces que nos ofrece el mundo exterior. Si deseamos alcanzar la paz mental y la libertad emocional, debemos aprender a posponer la gratificación inmediata. Aprender a encontrar satisfacción en lo que tenemos, en lugar de perseguir constantemente lo que no tenemos, nos permite vivir con mayor equilibrio y serenidad. La verdadera recompensa, aunque a veces invisible y silenciosa, es la paz interior que viene con el autocontrol y la autodisciplina. Cada vez que optamos por la gratificación inmediata, pagamos un precio emocional y mental que nos aleja de lo que realmente importa. La próxima vez que sientas el impulso de ceder ante un deseo momentáneo, recuerda que lo que estás sacrificando a largo plazo puede ser mucho más valioso que cualquier placer fugaz. La libertad de la que hablaban los estoicos no se encuentra en la satisfacción inmediata, sino en la capacidad de resistirla. Cada pensamiento y decisión afecta tu fortaleza mental. ¿Qué harás hoy para hacerla más sólida? Escribe tu respuesta y comienza a entrenar tu mente para el éxito. 3. La falsa promesa de la felicidad material. Las compras, las fiestas, los viajes de lujo, todo lo que la sociedad nos vende como la receta de la felicidad. Pero, ¿es realmente eso lo que nos hace sentir completos? La verdadera satisfacción no está en lo que obtenemos, sino en lo que somos capaces de renunciar. La falsa promesa de la felicidad material. ¿Cuántas veces hemos creído que comprar ese objeto deseado o tener esa experiencia de lujo nos traería la felicidad eterna? La sociedad nos bombardea constantemente con imágenes de éxito material, coches, ropa de marca, destinos exóticos, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente nos hacen más felices o solo nos alejan de lo que realmente importa? Los estoicos, filósofos que sabían mucho sobre el arte de vivir bien, nos dan una respuesta clara. La felicidad no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que elegimos no tener. Epicteto lo expresó de manera contundente. No es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que te hace libre. Estoico por naturaleza, Epicteto nos invita a pensar: ¿será la verdadera libertad buscar siempre más cosas externas para sentirnos plenos? ¿O más bien será la capacidad de despojarnos de lo innecesario y encontrar satisfacción en lo que ya somos?
Al entrar en esta reflexión, es clave que entendamos el concepto estoico de ataraxia, que significa paz interior. No tiene nada que ver con obtener bienes materiales. Es más bien una sensación de tranquilidad que surge al liberarnos de los deseos desmedidos. La sociedad, como un río caudaloso, nos arrastra constantemente hacia la búsqueda de placeres temporales. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la serenidad se alcanza cuando comprendemos que no necesitamos la aprobación externa ni la acumulación de riquezas para sentirnos completos. Por ejemplo, imagina a un joven que ahorra todo su dinero para viajar a un destino de lujo. Al principio, cree que esa experiencia lo hará más feliz, pero pronto se da cuenta de que la felicidad no viene de estar en ese lugar, sino de cómo se siente consigo mismo al tener la capacidad de disfrutar de la simplicidad, de lo que la vida le ofrece día a día. La riqueza consiste mucho más en disfrutar de lo que uno tiene que en adquirir más, decía Séneca. Este principio estoico nos lleva a cuestionar la idea misma de éxito que tenemos. La falsa promesa de la felicidad material nos invita a creer que nuestra valía está atada a lo que poseemos. Sin embargo, vivir de acuerdo con principios estoicos significa liberarse de esa trampa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo dejó claro. La felicidad no está en la adquisición, sino en la renuncia. Por último, un consejo esencial que los estoicos nos dan es que la vida no se trata de acumular, sino de simplificar. Y cuando nos desprendemos de lo superficial, nos damos cuenta de que el verdadero tesoro está en la paz mental, en la capacidad de disfrutar de lo que tenemos sin la constante necesidad de más. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la tentación de comprar algo para sentirte feliz, recuerda las palabras de Séneca: la fortuna no tiene poder sobre quien renuncia a ella. La felicidad no es una cuestión de cosas, sino de actitud, de lo que podemos dejar ir para encontrar la paz que ya reside en nosotros mismos. 4. La esclavitud del consumo. Vivir para consumir es vivir para ser esclavo. Mientras más buscamos cosas para llenar ese vacío interno, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Aprender a vivir con menos nos puede dar mucho más. Recuerdo una época en la que pensaba que tener más cosas me haría sentir completo, como si la felicidad estuviera en ese nuevo gadget, en ese par de zapatos o en ese coche brillante que veía en las vitrinas. Vivía atrapado en una constante búsqueda de lo nuevo, del próximo objeto que prometía llenar el vacío interno. Cada vez que lograba adquirir algo, sentía una gratificación instantánea, pero esa sensación se desvanecía rápidamente, dejándome con una necesidad aún mayor de consumir. Era una especie de ciclo sin fin, donde más cosas solo significaban más ansiedad. Lo que no sabía en ese entonces era que cada cosa que compraba me alejaba un poco más de lo que realmente me hacía feliz. Cuando estás inmerso en la esclavitud del consumo, no te das cuenta de que tu valor no reside en lo que posees, sino en lo que eres. Este vacío que intentas llenar con objetos materiales solo crece con el tiempo, mientras tu bienestar real y tu paz interior siguen siendo ignorados. La sociedad, con sus brillantes anuncios y su constante bombardeo de deseos, nos ha enseñado a asociar la felicidad con el tener. Nos dicen que si tenemos esto o aquello, seremos completos. Pero lo cierto es que el verdadero poder radica en la capacidad de desapego. Aprender a vivir con menos no solo significa reducir tus pertenencias. Significa liberar tu mente y tu alma de la dependencia emocional hacia los objetos. Es un acto de liberación, donde descubres que lo que realmente llena tu vida es la conexión,
el tiempo con tus seres queridos, la paz interior y el crecimiento personal. El estoicismo, una filosofía que valoro profundamente, nos enseña que la verdadera felicidad no depende de lo externo. Séneca, en sus escritos, hablaba de cómo la riqueza y las posesiones materiales son efímeras. Lo que realmente importa es cultivar la mente, ser dueño de uno mismo y aprender a vivir con lo esencial. Cada vez que resistimos la tentación de acumular más cosas, estamos ganando libertad. Estamos aprendiendo a ser dueños de nuestras vidas, no de nuestras pertenencias. En mi propio camino, descubrí que menos es más. Al dejar de buscar cosas para llenar un vacío que no existía, pude redescubrir lo que realmente me importa: mis relaciones, mi crecimiento personal y mi paz mental. Hoy tengo menos objetos, pero tengo mucho más de lo que realmente vale la pena. Si alguna vez te encuentras atrapado en este ciclo, recuerda, el consumo no es la respuesta, el autoconocimiento sí lo es. Liberarte de la esclavitud del consumo no solo transforma tu vida material, sino que también abre la puerta a una vida mucho más rica en experiencias y significados. 5. La libertad está en el autocontrol, no en el placer. La verdadera libertad no está en lo que disfrutamos, sino en lo que somos capaces de dominar. Al aprender a resistir los impulsos momentáneos, podemos liberar nuestra mente y corazón de la prisión del deseo. La libertad, esa sensación que todos buscamos, no está en lo que podemos disfrutar, sino en lo que somos capaces de controlar. Es fácil pensar que ser libre es simplemente hacer lo que queramos, pero te aseguro que esa libertad es solo una ilusión momentánea. La verdadera libertad llega cuando aprendes a decir no a esos impulsos que, por un segundo, parecen ser la respuesta a todo. ¿Alguna vez has sentido que por un segundo todo lo que más deseas está a tu alcance? Quizás un dulce, un momento de descanso que sabes que no deberías tomar, o incluso una compra impulsiva. Esa sensación de placer instantáneo nos atrapa, y aunque creamos que estamos disfrutando, lo que realmente estamos haciendo es encerrarnos en una pequeña prisión creada por nuestros propios deseos. Cada impulso que no controlamos se convierte en una cadena invisible que nos ata. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si pudieras resistir esos deseos, esos impulsos momentáneos que surgen cada vez que el placer se cruza en tu camino? Imagina tener el poder de decidir en lugar de dejarte arrastrar por lo que te dicta el instante. Al dominarte a ti mismo, no solo tomas el control de tu vida, sino que liberas tu mente de una cárcel invisible. En ese momento, dejas de ser esclavo de lo que crees que necesitas y empiezas a ser dueño de ti mismo. El autocontrol no es fácil. No se trata solo de resistir un deseo más, sino de entrenar tu mente para ser más fuerte que la tentación que aparece en cada esquina. Es como si, en vez de perseguir lo que parece darnos satisfacción, decidiéramos ser la calma en medio de la tormenta de deseos que nos rodea. Cuando haces esto, te das cuenta de que lo que realmente da paz no es la gratificación inmediata, sino el control que ejerces sobre ti mismo. Es como un superpoder que tienes dentro, esperando a ser activado. La próxima vez que sientas esa urgencia de ceder a un impulso, recuerda que ese es el momento en el que más libre eres. No es fácil, pero cada vez que lo logras, tu libertad crece un poco más. Y la sensación de estar en control, de poder dominar tu mente y corazón, no tiene precio. Recuerda, la verdadera libertad no es la que se encuentra en lo que haces en un momento, sino en lo que eres capaz de dominar. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y como Pitágoras enseñaba, el mayor bien es el autocontrol. Tu mente puede ser tan fuerte como decidas que sea.
¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla aún más? Escribe tu compromiso y empieza a crear tu mejor versión. 6. Cómo los placeres nos roban el tiempo. Cada vez que nos rendimos a un placer inmediato, le estamos robando tiempo a nuestra vida. El tiempo que podríamos estar invirtiendo en crecer, en aprender, en construir una vida plena. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y sin embargo, muchas veces lo malgastamos en la búsqueda de placeres inmediatos. Cada momento en el que nos rendimos a un deseo efímero, le estamos restando horas preciosas a nuestra vida. Horas que podríamos estar invirtiendo en crecimiento personal, en aprender algo nuevo, en desarrollar nuestras habilidades o simplemente en disfrutar de lo que realmente importa. Pero, en lugar de eso, cedemos a la tentación de lo inmediato. Un video en las redes sociales, una compra impulsiva, una comida excesiva o simplemente el deseo de procrastinar. Cada una de estas pequeñas rendiciones nos aleja del objetivo más grande, una vida plena y significativa. Los estoicos nos advertían sobre este tema con gran claridad. Séneca nos recuerda: la mayor obstinación del ser humano es la de desperdiciar el tiempo en busca del placer, sin percibir que el tiempo es el único recurso que no puede ser recuperado. Esta frase, a pesar de su simplicidad, es un recordatorio profundo de que el tiempo no es un recurso renovable. Cada vez que nos sumergimos en un placer fugaz, estamos restando tiempo a las cosas que realmente tienen un impacto duradero en nuestra vida. El tiempo que pasamos en el presente inmediato es irrecuperable. Ya no podemos volver atrás para utilizarlo de una mejor manera. Por eso, los estoicos hacían tanto énfasis en vivir con propósito y en aprovechar al máximo cada momento. Cuando buscamos un placer efímero, como navegar por las redes sociales o ver televisión sin propósito, no solo estamos perdiendo el tiempo en ese momento, sino que además estamos debilitando nuestra capacidad de concentración y enfoque. Estos placeres no solo nos roban momentos de nuestra vida, sino que también nos desvían de lo que realmente importa. Y la consecuencia más profunda es que, a largo plazo, nos dejamos llevar por la corriente de la inercia sin lograr un avance real en nuestra vida. Epicteto nos dejó una enseñanza invaluable: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino que sucedan como deben suceder. Este desaprovechamiento del tiempo se vuelve más peligroso a medida que envejecemos. Cuanto más buscamos placeres rápidos y superficiales, más nos damos cuenta de que hemos dejado pasar años en busca de satisfacciones pasajeras, mientras que nuestras metas y sueños más profundos permanecen sin realizarse. El tiempo se escurre entre nuestros dedos como arena, y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Imagina que tienes 1 hora al día y decides utilizarla para navegar sin rumbo por Internet. En esa hora, no solo pierdes ese tiempo, sino que también terminas sintiéndote vacío porque sabes que has hecho algo sin ningún propósito real. Ahora, imagina que en lugar de eso, decides invertir esa hora en aprender una nueva habilidad, en leer un libro que te ayude a crecer, o en practicar alguna actividad que te acerque a tus objetivos. Ese tiempo, aunque a primera vista no brinde una gratificación instantánea, te proporciona algo mucho más valioso: una sensación de avance y propósito. Es fácil caer en la trampa de los placeres inmediatos, pero el verdadero desafío radica en tomar control del tiempo que tenemos. Si permitimos que cada minuto se disuelva en placeres fugaces, pronto nos daremos cuenta de que hemos desperdiciado años en lo que realmente no importa. El placer inmediato puede ser tentador, pero el costo de esa gratificación es el tiempo, y el tiempo perdido es irrecuperable.
La verdadera riqueza no reside en las pequeñas satisfacciones momentáneas, sino en la inversión de tiempo en lo que realmente contribuye a nuestra vida y bienestar a largo plazo. Si aprendemos a valorar cada minuto y a dirigirlo hacia lo que nos hace crecer, entonces podremos vivir con mayor satisfacción y sentido. En vez de rendirnos a la gratificación rápida, debemos preguntarnos: ¿estoy usando este tiempo para acercarme a mis objetivos o solo estoy perdiéndolo? Esta simple reflexión puede ser el primer paso para retomar el control de nuestra vida y comenzar a invertir el tiempo en lo que realmente importa. El tiempo es un bien precioso y la mejor manera de honrarlo es dedicarnos a lo que nos lleva a un futuro más pleno y auténtico. 7. El ciclo vicioso de la búsqueda del placer. Cuanto más buscamos el placer, más atrapados nos sentimos. Es un ciclo vicioso. El placer genera más deseo, y ese deseo nos consume. La verdadera libertad llega cuando rompemos este ciclo. Cuanto más buscamos el placer, más atrapados nos sentimos. Es como si un imán invisible nos empujara a caer una y otra vez en la misma trampa. La búsqueda constante de gratificación momentánea no solo nos agota, sino que nos mantiene atrapados en un ciclo vicioso. El placer genera más deseo, y el deseo, a su vez, nos consume cada vez más. Es como una rueda que sigue girando sin fin, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes la alimentamos. Imagina que cada vez que cedes a ese impulso, solo estás dando de comer a una bestia insaciable que nunca se llena. El deseo se vuelve más fuerte y tú, en vez de tomar el control, empiezas a ser controlado por él. Cada vez que piensas que un pequeño placer te traerá la satisfacción definitiva, te das cuenta de que, al contrario, te deja con más hambre. El ciclo nunca se detiene. Es necesario hacer una pausa, mirar en el fondo de este deseo constante y preguntarnos: ¿realmente necesitamos todo esto? La libertad no está en seguir ese ciclo sin fin. La verdadera libertad llega cuando decidimos romperlo, cuando decidimos no dejar que nuestros deseos sean los que nos guíen. Al aprender a resistir, a decir basta, a priorizar lo esencial por encima de lo superfluo, rompemos las cadenas invisibles que nos mantienen atados. Como dijo Aristóteles, la felicidad depende de nosotros mismos. La verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda sin fin del placer, sino en aprender a controlar lo que deseamos y a vivir con moderación. Al romper este ciclo vicioso, nos damos el poder de decidir lo que realmente importa, y ahí, en ese momento, encontramos la libertad que tanto ansiamos. 8. La verdad detrás de las redes sociales y el placer. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de placeres superficiales que parecen la clave de la felicidad. Pero detrás de cada publicación hay una verdad incómoda. La búsqueda constante de validación solo nos deja vacíos. Las redes sociales se han convertido en un escaparate virtual donde se muestran vidas perfectas, momentos idóneos, placeres instantáneos. Es fácil caer en la trampa. Creemos que esas imágenes representan la clave de la felicidad, que esa vida llena de filtros y sonrisas es la que todos deberíamos estar viviendo. Pero la verdad detrás de todo eso es mucho más oscura y vacía de lo que nos quieren hacer creer. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación nos invita a buscar algo que, al final, nunca termina de llenarnos. Cuanto más nos dejamos arrastrar por la corriente de validación, más nos alejamos de lo que realmente importa. La constante búsqueda de aprobación externa no solo nos desgasta, sino que nos deja un vacío profundo, un espacio que nunca será llenado con más me gusta o seguidores.
Es como si estuviéramos buscando la felicidad en el lugar equivocado, dejando de lado lo que realmente podría darnos paz y satisfacción interior. Nos atrapamos en un ciclo donde la validación ajena es el combustible, pero la verdad es que nunca nos sentiremos completos mientras dependamos de lo que otros piensen de nosotros. Este tipo de placer es superficial y fugaz, como una droga que nos deja siempre con más ganas, sin nunca satisfacer esa necesidad interna. La verdadera satisfacción no llega de las redes sociales ni de la aprobación externa. Al contrario, lo que realmente nos llena es encontrar nuestra propia validación, nuestra propia paz. Como dijo Platón, la belleza es la gran seducción del alma. No es en los reflejos vacíos de lo material donde encontramos la felicidad, sino en la esencia. La verdadera felicidad no está en mostrar lo que hacemos, sino en ser quienes realmente somos, sin máscaras ni filtros, sin la necesidad de ser aprobados por el mundo. Solo cuando aprendemos a vivir por nosotros mismos, sin buscar el reflejo falso de lo que otros piensan, encontramos la libertad y la paz genuina que las redes sociales nos ocultan. 9. Romper con las expectativas externas. Vivir según lo que la sociedad nos dice que debemos hacer para ser felices nos convierte en prisioneros de las expectativas ajenas. Solo cuando rompemos con esas expectativas podemos comenzar a vivir auténticamente. Durante años viví bajo un guión que no escribí. Me dijeron que debía estudiar una carrera con futuro, conseguir un trabajo estable, comprar una casa y formar una familia. Ese era el camino al éxito, o al menos eso decía la sociedad. Así que seguí cada paso con disciplina, convencido de que, al final, encontraría la felicidad. Pero lo que encontré fue otra cosa, una sensación de vacío, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Lo más frustrante es que ni siquiera me di cuenta de ello al principio. Cada logro venía acompañado de la aprobación de los demás. Bien hecho. Vas por buen camino. Eso es lo que hay que hacer. Pero en mi interior algo no encajaba. Había cumplido con todo lo que se esperaba de mí. Pero, ¿por qué no me sentía pleno? La respuesta llegó el día en que por primera vez me atreví a cuestionarlo todo. ¿Realmente quería este estilo de vida? ¿O simplemente tenía miedo de decepcionar a los demás? Ahí comprendí que mi felicidad nunca llegaría si seguía persiguiendo lo que otros habían definido como éxito. Estaba atrapado en una prisión invisible, donde las paredes estaban hechas de expectativas ajenas. Los estoicos enseñan que la clave de una vida plena no está en agradar a los demás, sino en vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Marco Aurelio decía: no desperdicies lo que te queda de vida preocupándote por lo que piensen los demás. Esa frase me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que cada decisión basada en la aprobación externa era un paso más lejos de mi verdadera esencia. Decidí romper con ese molde. No fue fácil. El miedo al rechazo, a la crítica, al ¿qué dirán?, me perseguía. Pero cada paso que di hacia mi autenticidad trajo consigo algo que nunca había sentido antes: libertad. Descubrí que la verdadera felicidad no viene de seguir un camino impuesto, sino de construir el propio. Si sientes que vives para cumplir con las expectativas de otros, detente. Pregúntate si el camino que sigues es realmente el tuyo, porque solo cuando rompes esas cadenas puedes empezar a vivir auténticamente. 10. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es la clave para liberarnos de la prisión del placer. Al aprender a decir no a lo que nos aleja de nuestro propósito, tomamos el control de nuestra vida y nuestra felicidad. La autodisciplina es el puente entre lo que somos y lo que queremos ser.
es la diferencia entre una vida dominada por impulsos y una guiada por propósito. Sin ella, nos convertimos en esclavos de nuestros deseos, atrapados en la comodidad del placer momentáneo. Pero cuando aprendemos a decir no a lo que nos aleja de nuestra esencia, recuperamos el control y tomamos las riendas de nuestra propia historia. Piensa en cuántas veces has cedido a la gratificación inmediata. Quedarte en la cama en lugar de levantarte temprano, posponer una meta por distracciones pasajeras, elegir el placer momentáneo sobre el crecimiento personal. Cada pequeña concesión parece inofensiva, pero en conjunto construyen una jaula invisible que nos mantiene estancados. Es fácil elegir lo cómodo, lo que no exige esfuerzo, lo que nos da una satisfacción rápida. Pero, ¿qué sucede después? Nos quedamos con una sensación de vacío, de estancamiento, de haber desperdiciado el tiempo en cosas que no nos acercan a nada significativo. La autodisciplina no es una restricción, sino una forma de libertad. Es el poder de elegir conscientemente lo que realmente nos beneficia, incluso cuando la opción más fácil es la más tentadora. Es decidir trabajar en nuestro propósito cuando la pereza intenta convencernos de que mañana será un mejor día. Es resistir la urgencia de abandonar cuando el camino se vuelve difícil. Es tener la claridad para saber que cada pequeña elección nos moldea y define nuestro futuro. Como dijo Confucio, el hombre superior es persistente en el camino correcto y no solo persistente. La verdadera autodisciplina no es simplemente resistir por resistir, sino mantenerse firme en lo que realmente tiene valor. No se trata de privarnos de placer sin razón, sino de priorizar lo que nos acerca a la vida que queremos construir. Y Mahatma Gandhi lo expresó con claridad. La verdadera felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. La autodisciplina nos permite alinear nuestras acciones con nuestros valores y aspiraciones más profundas, evitando que nos dejemos llevar por deseos pasajeros que nos alejan de nuestro propósito. Cuando cultivamos la autodisciplina, dejamos de vivir a merced de nuestras emociones y deseos impulsivos. Nos convertimos en dueños de nuestras acciones y, con ello, de nuestra felicidad, porque la verdadera satisfacción no proviene del placer inmediato, sino de la sensación de haber avanzado, de haber conquistado nuestras propias debilidades. La autodisciplina no es un castigo, es la llave que abre la puerta a nuestra mejor versión. Y cada vez que eliges el propósito sobre la distracción, estás un paso más cerca de la libertad real. Como un músculo, la mente se fortalece con cada desafío. ¿Qué desafío aceptarás hoy para hacerla más resistente? Escribe tu respuesta y empieza a construir tu fuerza mental. 11. La paz que viene del interior. El verdadero placer no viene de lo que experimentamos externamente, sino de la paz interna que cultivamos. Liberarnos de las expectativas externas y los placeres momentáneos nos permite encontrar una calma duradera. Vivimos en una constante persecución de estímulos externos, buscando en ellos la satisfacción y el placer. Nos convencemos de que la felicidad está en un nuevo logro, en la aprobación de los demás o en el siguiente placer fugaz. Pero cada vez que alcanzamos uno de estos objetivos, la sensación de plenitud se desvanece rápidamente, dejándonos con un vacío que nos obliga a buscar la siguiente fuente de gratificación. Así entramos en un ciclo interminable donde nunca es suficiente, donde la paz parece inalcanzable. Los estoicos comprendieron que la paz verdadera no se encuentra en lo externo, sino dentro de nosotros. Epicteto lo expresó con claridad. No
busques que los acontecimientos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren y vivirás sereno. Esta enseñanza nos recuerda que la serenidad no depende de controlar lo que ocurre afuera, sino de cómo reaccionamos ante ello. La verdadera tranquilidad proviene de liberarnos del apego a las circunstancias y a placeres pasajeros. Pero, ¿cómo podemos encontrar esta paz interna en un mundo que nos empuja constantemente hacia la búsqueda de placer? El primer paso es cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente nos da felicidad. En lugar de depender de lo externo, debemos aprender a cultivar un estado de satisfacción que no dependa de las condiciones cambiantes de la vida. Esto requiere entrenamiento mental, autocontrol y la capacidad de observar nuestros propios deseos, sin dejarnos dominar por ellos. Imagina un mar en calma. En la superficie, las olas pueden ser agitadas por el viento y las tormentas, pero en las profundidades todo permanece sereno. Nuestra mente debería funcionar de la misma manera. Los placeres externos son como esas olas, impredecibles y pasajeras. Si dependemos de ellos para sentirnos en paz, nuestra estabilidad emocional estará siempre en riesgo. En cambio, si fortalecemos nuestra tranquilidad interna, ninguna tormenta podrá arrebatarnos la paz. Marco Aurelio nos dejó una reflexión profunda sobre este tema. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si llenamos nuestra mente con expectativas, deseos insaciables y la búsqueda constante de gratificaciones, nos alejamos de la paz. Pero si en lugar de eso cultivamos la aceptación, el desapego y la gratitud por lo que ya tenemos, descubriremos que la serenidad siempre estuvo dentro de nosotros. Liberarnos de la necesidad de placeres momentáneos no significa rechazar el disfrute de la vida, sino aprender a no depender de él para nuestro bienestar. Un buen momento con amigos, una comida deliciosa o una experiencia placentera pueden ser disfrutados, pero sin que nuestra felicidad dependa de ello. La clave está en encontrar equilibrio, en no atarnos a lo efímero y en aprender a disfrutar de la vida sin convertir sus placeres en una necesidad. El mundo exterior es caótico, incierto e incontrolable. Si nuestra paz depende de él, estaremos condenados a una vida de ansiedad y frustración. Pero si aprendemos a encontrar la calma en nuestro interior, descubriremos un tipo de libertad que nada ni nadie nos podrá arrebatar. 12. El poder de la elección consciente. Cada elección que hacemos define nuestra libertad. Elegir lo que nos da paz a largo plazo, en lugar de gratificación instantánea, nos coloca en el camino hacia una vida auténtica y libre. Cada día enfrentamos cientos de decisiones, algunas pequeñas, casi automáticas, y otras que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero, aunque no lo notemos, incluso las elecciones más insignificantes tienen un peso acumulativo. Cada una de ellas es un ladrillo en la construcción de nuestro destino. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos en el momento, sino elegir con conciencia aquello que nos llevará a donde realmente deseamos estar. Es fácil ceder a la gratificación instantánea, a lo que nos da placer en segundos, pero nos roba la paz en el futuro. Lo difícil, pero poderoso, es tomar el control y decidir con sabiduría. El problema es que muchas veces vivimos en piloto automático. Nos dejamos llevar por impulsos, por la presión social, por hábitos que nunca cuestionamos. Pero aquí está la clave. Siempre tenemos una elección. Nadie nos obliga a reaccionar con enojo, a gastar en cosas innecesarias, a postergar lo importante. Somos nosotros quienes, consciente o inconscientemente, tomamos cada decisión. Platón lo expresó con claridad.
La mayor victoria es vencerse a sí mismo, porque elegir con conciencia no es fácil. Implica frenar, reflexionar y preguntarnos, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? ¿Es una decisión basada en el miedo o en la sabiduría? Confucio también nos dejó una enseñanza invaluable. El hombre superior es persistente en el camino correcto y no solo persistente. No se trata solo de ser disciplinados, sino de asegurarnos de que nuestras elecciones realmente nos llevan hacia un propósito mayor. Cuando vivimos con intención, dejamos de ser marionetas del placer momentáneo y tomamos las riendas de nuestra vida. La libertad no es hacer lo que queremos en cualquier momento, sino tener la capacidad de elegir lo que nos traerá paz y propósito a largo plazo. Mahatma Gandhi lo resumió de manera perfecta. La felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Y esa armonía solo es posible cuando cada elección que hacemos está alineada con lo que realmente valoramos. Vivir una vida auténtica y libre no es cuestión de suerte, sino de elección. Y cada vez que decides con conciencia, te acercas más a la vida que realmente mereces. 13. El peligro de vivir para impresionar a otros, vivir para complacer a los demás o para mostrar una vida perfecta en las redes sociales es una cárcel emocional. Solo cuando dejamos de buscar aprobación externa, podemos empezar a vivir por nosotros mismos. Vivimos en un mundo donde la validación externa se ha convertido en moneda de cambio. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, creando la ilusión de que una vida valiosa es aquella que recibe más me gusta, comentarios y reconocimiento público. Nos esforzamos por proyectar una imagen de éxito, felicidad y perfección, incluso cuando en nuestro interior sentimos vacío, ansiedad o insatisfacción. La necesidad de aprobación ajena se convierte en una prisión invisible que limita nuestra libertad, distorsiona nuestra identidad y nos aleja de la verdadera paz interior. Epicteto lo advirtió con sabiduría. Si quieres ser libre, no desees ni rechaces nada que dependa de otros. Mientras nuestra felicidad dependa de la opinión de los demás, seremos esclavos de expectativas que no controlamos. Buscaremos constantemente la validación externa, temiendo el juicio ajeno y ajustando nuestras decisiones para encajar en lo que se espera de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de recibir esa aprobación? Nos sentimos inseguros, insuficientes e incluso fracasados. El problema de vivir para impresionar a otros es que nunca es suficiente. Siempre habrá alguien con más éxito, con una vida más aparentemente perfecta, con más reconocimiento. En lugar de preguntarnos si estamos viviendo una vida que nos hace sentir realizados, nos preocupamos por si estamos siendo lo suficientemente admirados por los demás. Así nos desconectamos de nuestras verdaderas necesidades y deseos, sacrificando nuestra autenticidad en el altar de la aceptación social. Los estoicos enseñaban que la única opinión que realmente importa es la nuestra. No porque debamos aislarnos del mundo, sino porque una vida guiada por principios sólidos, en lugar de por la validación externa, es la única que nos garantiza verdadera libertad. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Muy poca es la gente que se preocupa de su propia alma, antes bien, todos se ocupan de lo que tienen. Si basamos nuestro valor en lo que los demás piensan de nosotros, nunca seremos dueños de nuestra propia vida. Para liberarnos de esta prisión, debemos empezar por cuestionarnos. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores o con los valores de los demás? ¿Tomamos decisiones por convicción o por miedo a no encajar? La clave está en fortalecer nuestro criterio interno y aprender a ser suficientes con lo que somos,
sin la necesidad de adornarlo para los ojos ajenos. Cuando dejamos de buscar validación externa, descubrimos una paz que no depende de la fluctuación de las opiniones ajenas. Nos volvemos más auténticos, más fieles a nosotros mismos y, paradójicamente, más respetados por quienes realmente importan. Porque la verdadera grandeza no se mide en la cantidad de aplausos que recibimos, sino en la capacidad de vivir una vida que incluso en silencio se siente plena y significativa. 14. El sufrimiento que trae la dependencia del placer. La búsqueda incesante de placer genera una dependencia emocional que nos lleva al sufrimiento. Aprender a disfrutar de lo simple y aceptar lo que no podemos controlar nos libera de esa dependencia. Lo que comienza como un simple deseo de disfrute puede convertirse en una trampa de la que es difícil escapar. El placer, cuando se persigue sin control, deja de ser un momento de satisfacción para convertirse en una necesidad insaciable. Nos acostumbramos a buscar constantemente estímulos que nos hagan sentir bien, pero cuanto más dependemos de ellos, menos placer real obtenemos. Y cuando esos placeres desaparecen o no los podemos alcanzar, nos enfrentamos a la ansiedad, la frustración y el sufrimiento. Los estoicos advertían que la dependencia del placer nos hace vulnerables. Séneca lo expresó con claridad. El que depende de la fortuna es desgraciado, porque vive con miedo, y el placer no es más que una forma disfrazada de fortuna, impredecible, efímero y fuera de nuestro control. Si construimos nuestra felicidad sobre él, nos condenamos a vivir en una montaña rusa emocional, con breves momentos de euforia seguidos de largos periodos de insatisfacción. El problema es que el placer es adictivo. Nos acostumbramos a las pequeñas dosis de gratificación inmediata y, sin darnos cuenta, cada vez necesitamos más para sentir lo mismo. Es un ciclo interminable. Buscamos placer, lo obtenemos, nos acostumbramos, perdemos la sensación inicial y volvemos a buscarlo, con mayor intensidad. Así nacen las adicciones, no solo a sustancias o hábitos destructivos, sino a cualquier cosa que nos proporcione una distracción temporal del vacío que sentimos. Pero ¿qué sucede cuando aprendemos a encontrar satisfacción en lo simple? Cuando dejamos de depender de estímulos externos para sentirnos bien, nos damos cuenta de que el verdadero bienestar no viene de fuera, sino de dentro. Un café en silencio, una conversación significativa, la satisfacción de un esfuerzo bien hecho. Esos momentos que no dependen de la euforia ni de la intensidad, son los que construyen una paz duradera. Los estoicos practicaban la moderación y el autocontrol no porque rechazaran el placer, sino porque sabían que su abuso conducía al sufrimiento. Epicteto lo resumió de manera magistral. No es la pobreza lo que nos hace sufrir, sino el deseo de más. Y el placer es exactamente eso, un deseo constante de más, que nos impide encontrar paz en lo que ya tenemos. Liberarnos de la dependencia del placer no significa rechazarlo, sino aprender a disfrutarlo sin que controle nuestras vidas. Cuando dejamos de perseguirlo desesperadamente y aceptamos que la felicidad no está en el siguiente estímulo, sino en la capacidad de vivir el presente con gratitud, encontramos una libertad que el placer jamás nos podrá dar. 15. El viaje hacia la verdadera libertad. La libertad no se encuentra en la búsqueda constante de placer, sino en el dominio de uno mismo. Al aprender a decir no a lo que nos esclaviza, podemos descubrir una vida plena, auténtica y verdaderamente libre. Hubo un tiempo en mi vida en el que creía que la libertad significaba hacer lo que quisiera, cuando quisiera.
Pensaba que ser libre era poder permitirme todos los placeres que el mundo ofrecía sin restricciones. Gastar sin pensar, comer sin medida, posponer responsabilidades y evitar cualquier cosa que me resultara incómoda. Pero con el tiempo descubrí una verdad que me golpeó con fuerza. No era libre, era esclavo de mis propios impulsos. Cada vez que buscaba placer inmediato, había una sensación de alivio, pero solo por un momento. Luego venía la culpa, el desorden, la falta de control. Mis decisiones no eran realmente mías, sino reacciones automáticas a deseos pasajeros. Y así me di cuenta de que la verdadera libertad no estaba en hacer lo que quisiera, sino en aprender a gobernarme a mí mismo. Los estoicos hablaban de esto hace siglos. Epicteto decía: ¿eres libre? Entonces gobierna tus deseos. No se trata de privarse de todo, sino de elegir conscientemente. La capacidad de decir no a lo que nos esclaviza es el verdadero poder. No es la sociedad ni las circunstancias externas las que nos atrapan. Es nuestra incapacidad de dominar nuestras propias pasiones. Recuerdo cuando decidí tomar el control. Dejé de dejarme llevar por impulsos y empecé a preguntarme: ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Fue difícil, porque resistirse al placer fácil requiere disciplina. Pero con cada pequeña victoria, rechazar un gasto innecesario, levantarme temprano, mantener mis principios frente a la presión externa, descubrí una sensación mucho más poderosa que el placer inmediato: la paz interior. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que nos dé la gana, sino en no ser esclavos de lo que nos domina. No se trata de renunciar al disfrute, sino de ser nosotros quienes decidimos, en lugar de ser controlados por nuestros deseos. Si alguna vez sientes que no tienes control sobre tu vida, pregúntate: ¿quién está tomando las decisiones? ¿Tú o tus impulsos? Porque el viaje hacia la verdadera libertad comienza cuando aprendes a gobernarte a ti mismo. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Al final de este viaje la verdad es clara. Lo que nos venden como libertad, el placer efímero, en realidad es una prisión que nos consume lentamente. Nos han engañado al hacernos creer que la felicidad se encuentra en la gratificación inmediata, en la búsqueda constante de algo que nunca nos satisface por completo. Sin embargo, solo cuando liberamos nuestra mente y alma de esta dependencia, encontramos la verdadera libertad. La paz no viene de los placeres que el mundo nos ofrece, sino de nuestra capacidad para encontrar satisfacción en lo simple, en lo interno, en lo que realmente podemos controlar. Como Séneca dijo sabiamente: no es el dolor lo que nos hace sufrir, sino la forma en que lo percibimos. Al igual que el sufrimiento, el placer es una cuestión de perspectiva. Liberarnos de las expectativas externas y las demandas del mundo nos permitirá vivir con verdadera autenticidad y paz. Te invito a reflexionar sobre este camino hacia la libertad. ¿Qué realmente te está dando satisfacción en tu vida? ¿Estás persiguiendo placeres momentáneos que te esclavizan? ¿O estás construyendo una vida llena de significado y propósito? La verdadera libertad está en soltar las cadenas del placer inmediato y encontrar el poder en lo que realmente importa. Si este mensaje resonó contigo, no olvides dejar un comentario, compartir este video con quien más lo necesite y suscribirte para más contenido que te ayude a liberarte de las prisiones que no ves. Gracias por estar aquí y seguir este camino hacia una vida más plena y auténtica. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas.